Buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, gracias por guiarnos, gracias por estar en nuestras vidas. El día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por cada una de las vidas de las personas que nos acompañan en este momento. Y el mensaje que nos brinda el Espíritu Santo el día de hoy se llama una doble bendición de Dios. Primero que nada, conocer que Dios tiene la autoridad sobre absolutamente todo, porque hasta Satanás le tiene que pedir permiso a él para hacer el mal. Y eso que en el mundo se conoce como mal, en el plano espiritual pueden ser pruebas de Dios. Y esto no tiene que extrañarnos porque Dios siempre ha sido el mismo. Dios es eterno, Él nunca cambia y Él siempre nos lo ha advertido en su palabra. Por ejemplo, en Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces, las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Resistencia a quién? Pues resistencia al diablo. La palabra dice, resiste al diablo y él tendrá que huir, ¿ok? Resiste al diablo y él tendrá que soltarte, que dejarte y tendrá que permitir que las bendiciones lleguen. En el plano espiritual está el cielo que conocemos, está el segundo cielo, que es donde están los espíritus malignos, y está el tercer cielo, que es en donde está Dios sentado en su trono con sus ángeles del bien. Entonces Dios envía las bendiciones y Satanás siempre quiere bloquearlas. Por eso es que la palabra dice que los valientes arrebatan las bendiciones. Y por eso a todos los que Dios bendice dice, mira que te mando y seas valiente y esforzado. Porque entonces esas pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia contra el maligno. También en Juan 16:33, Jesús dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Entonces, con las pruebas que hay también, victoria. Jesús mismo dijo, en el mundo, y en el mundo se refiere al, a la parte terrenal, en el mundo se refiere al mal, porque el mundo está gobernado por el pecado, por Satanás. Entonces, en esas pruebas vamos a tener tristezas, pero Jesús nos dice, anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos inspira para que resistamos al maligno y nos ganemos la victoria. Y en Deuteronomio 4:34 dice, ¿existe algún Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso precisamente fue lo que hizo el Señor por ti frente a tus propios ojos. Entonces, cuando dice este versículo por medio de pruebas, Dios con su mano derecha y brazo poderoso frente a tus propios ojos te sacó
de Egipto, está hablando entonces que después de las pruebas de Dios vienen los milagros, viene la liberación, la libertad, la prosperidad. Entonces, vamos a mirar uno de los tantos ejemplos que la Biblia nos muestra sobre las pruebas y las bendiciones, y es la vida de Job. La primera prueba de Job, o antes de conocerla, recordemos quién fue Job. Job fue un hombre que ya vamos a conocer la definición exacta que le da Dios, pero era un hombre bueno en la tierra y era un hombre rico, era un hombre próspero, era un hombre que gozaba de una familia hermosa, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía ganado, tenía ovejas, tenía una vida plena, tenía una vida llena de riquezas. Y estamos seguros que Job no llegó a ser rico y próspero y pleno por ser rico, sino fue todo lo contrario. Como Job era una persona íntegra, era una persona de Dios, entonces Dios lo bendijo. Pero a lo largo de toda la Biblia vemos que todos los hombres de fe, todos los hijos de Dios, todos sus siervos van a ser probados. Entonces, en la primera prueba de Job, en Job 1:12, dice, muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces, Dios permite la prueba a Satanás. Pero como Job es uno de sus hijos, Dios le deja claro, métete con lo que posee, o sea, haz lo que quieras con sus posesiones, pero no le hagas daño físico. Entonces Dios ya está marcando la gran diferencia que hay entre las posesiones materiales y la vida. Tener posesiones materiales es una bendición, pero tener vida es una bendición aún mucho mayor. Después de hablar con Dios, Satanás envió sobre las posesiones de Job todo lo siguiente. Entonces Job, de tener una vida feliz, en abundancia, eh, próspera, de un momento a otro comienzan a llegarle una serie de vicisitudes, una serie de desgracias, una serie de problemas que son los siguientes. Primero, Satanás le envió robo. ¿Robo de qué? De todos sus animales, que eran 500 yuntas de bueyes, es decir, 1000 bueyes y 500 burros o burras, dicen las escrituras. No había salido del robo cuando le envió asesinato de casi todos sus trabajadores. Y digo casi todos sus trabajadores porque mataron a todos menos a uno, que fue el que le dio la noticia a Job. O sea, Satanás, dentro de su maldad premeditada, deja a uno vivo para que vaya con Job a atormentarlo con la mala noticia. Luego viene primero el robo, el asesinato, luego envía un desastre natural. Dice fuego caído del cielo, o sea, un incendio que mató a sus 7000 ovejas y a casi todos sus pastores. Y digo casi todos sus pastores porque la misma historia mató a todos los pastores menos a uno, que le llevó la mala noticia a Job. Luego que le manda robo, le manda asesinato, le manda un desastre natural, le manda saqueadores,
que robaron sus 3.000 camellos y a todos sus sirvientes, menos uno. Luego que le envía robo, asesinato, desastre natural, saqueadores, le manda otro desastre natural que es un huracán que arrasó y destruyó la casa de su hijo mayor. Y el huracán destruyó la casa y con él cobró la vida de todos sus hijos. En esa casa del hijo mayor estaban todos los hijos de Job festejando y todos murieron con el desastre del huracán. ¿Sí? Valga la pena hacer la acotación que Job acostumbraba a dar ofrendas a Dios y a orar todo el tiempo a Dios por sus hijos, por sus amigos, por sus familiares, sabiendo que en esas fiestas o en la vida cotidiana que el mundo en sí tiene, probablemente sus hijos podían pecar, iban a pecar. Entonces Job se encargaba todos los días de limpiarlos a través de la oración. Satanás fue entonces una tras otra quitándole todas las posesiones a Job hasta que lo dejó sin nada. Y la respuesta de Job ante tanta desgracia, desgracia tras desgracia tras desgracia, fue la siguiente. En Job 1:20-22 dice, Job se levantó y se rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de asumir la actitud de Job? Después de perder todas sus posiciones, con desgracias tras desgracias, y aún así postrarse, alabar a Dios. Claro, él se rasgó las vestiduras, me imagino que estaba triste, por eso el mismo Jesús dijo, las pruebas van a pasar dificultades y tristezas, pero anímense que yo vencí al mundo. Entonces, Job, con todo su dolor y toda su tristeza, sacó fuerza de donde no la tenía y se postró a adorar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios define a Job por segunda vez, porque esta definición sucedió antes de la prueba y después de la prueba, ante Satanás de la siguiente manera. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, antes de la prueba, ya Dios le había dicho a Job, a Satanás, lo que era Job, con este exacto concepto. Y después que le quita todas las posesiones, y Satanás vuelve a la presencia de Dios, Dios le dice exactamente lo mismo. Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Es muy importante esto porque Dios mira nuestros corazones, ¿no? Dios hizo esta descripción entonces antes y después
de la primera prueba. Es decir, que perder todas las posesiones no cambió la fe de Job. Job sabía que seguía contando con una bendición mucho mayor, que era la vida. Satanás, al ver que quitarle sus posesiones no cambió la fe de Job, le respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Entonces, la segunda prueba de Job está en Job 2, versículo 6, cuando dice: muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Otra vez y por segunda vez, Dios es muy claro: mándale la enfermedad que quieras, pero no voy a permitir que le quites la vida. Entonces Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Imagínese eso, ¿no? No solo le quita las posesiones, sino que luego le manda tremenda enfermedad, llenarlo de llagas desde la cabeza hasta los pies. Y la respuesta de Job ante esta prueba fue la siguiente. La encontramos en Job 2, 8, 10. Dice: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, o sea, no conforme con las desgracias, no conforme con la enfermedad, la esposa también le cae encima y le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan fuertes. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces, nuevamente Job perdió una bendición de Dios, como es la salud. O sea, tener salud es una bendición de nuestro Señor. Pero tener vida es una bendición aún mayor. Y Job perdió una bendición, que fue la salud, pero seguía contando con una bendición aún mayor, que es la vida. En otras palabras, cuando tenemos, cuando tenemos posesiones, estamos en doble bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la vida y tenemos las posesiones. ¿De qué nos serviría tener posesiones si no tenemos vida? Cuando tenemos salud, también estamos en doble bendición, porque no solamente tenemos salud, sino que también la vida. Entonces, en otras palabras, cuando caemos en enfermedad y la perdemos, o cuando perdemos las posesiones materiales, no deberíamos maldecir a nadie y mucho menos a Dios. En cambio, es cuando más debemos aferrarnos a la esperanza más grande, y es que Dios sí está con nosotros. Y podemos estar seguros de que está con nosotros porque aún contamos con su mayor bendición, que es que estamos vivos. Porque Dios deja claro que la vida es mucho más importante. Y esa esperanza de que no importa que permitió que perdiéramos las posesiones, no importa que permitió que nos enfermáramos, pero si estamos vivos es porque seguramente Dios le dijo:
a Satanás, él es mi hijo, él es un hombre bueno, él es mi siervo, yo conozco su corazón, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Entonces, esa esperanza tiene que alimentar la fe de que si Él nos mantiene la vida es porque simplemente es una prueba. Es una prueba que estamos pasando y Él nos va a restaurar todo y a recompensar. Si Él no ha permitido que se nos quite la vida, es porque está defendiéndonos y protegiéndonos del acusador. Cuando pasemos la prueba de fe, Dios nos dará el doble de la doble bendición. Es decir, 4 veces lo que teníamos. Y miremos veamos Job 42, 7, 16. Eso se llama conclusión. Dios bendice a Job. Y dice así: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamita hicieron lo que el Señor les mandó. Y el Señor aceptó la oración de Job. Por eso la palabra dice que la oración de los justos es muy poderosa. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio, adivinen, el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas, dice la palabra, que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo un anciano después de vivir una vida larga y plena. Aquí aprendemos que las pruebas de Dios pueden parecer muy fuertes, pueden parecer muy malas, pero tienen dentro de sí la semilla de una bendición aún mayor. Porque si las sabemos llevar, si nosotros sabemos resistir, enfrentar y vencer y pasar esas pruebas, vamos, vamos a salir de esas pruebas al igual que Job, siendo mejores hombres y mujeres en la tierra.
Segundo, siendo hombres y mujeres intachables. Aquí es muy importante que entendamos que somos hombres y mujeres intachables ante los ojos de Dios. Porque si tú, y es por eso que Dios ve siempre en nuestros corazones. Cuando estás en pruebas es porque Dios te entregó a Satanás. En otras palabras, te entregó al pecado, te entregó al mundo, ¿ok? Y pues, así como cuando, en otras palabras, te apartó o te alejó de él, porque esa es la labor de Satanás, tratar de alejarte de Dios. Y la prueba está en uno no separarse de Dios. Entonces, es como que si un perrito es bueno, es fiel con su amo, es cariñoso, es juguetón, pero de repente le echan un tobo de pulgas, lo queman, lo maltratan. Pues no sería raro que ese perro reaccione, trate de defenderse, se ponga a la defensiva, ¿sí? Cambie un poco su actitud, pareciera que cambió su personalidad, ¿ok? Y ahí es donde puede venir un engaño de Satanás, hacerte creer que ya no eres bueno, que ya eres malo, que ya no eres justo, que no tienes perdón, que eres el peor pecador, ¿sí? Pero resulta que ante los ojos de Dios somos justos porque Dios ve nuestros corazones. De hecho, entre la segunda prueba y la bendición, Job vivió un largo proceso de amargura. Eso no fue que una prueba, otra prueba, bueno, ya listo Job, bendecido. No. En su vida las escrituras narran perfectamente. De hecho, Job dice, Dios llenó mi corazón de amargura. Una persona llena de amargura como es, ¿no? Cuando Job era rico y era feliz, me imagino que su personalidad era extraordinaria, pero recordemos que él no era rico, él no era fiel a Dios y no tenía fe a Dios porque Dios lo bendijo y era rico. No, es al revés. Como él era un hombre bueno, fiel a Dios, juicioso, entonces Dios lo bendijo y lo llevó a la prosperidad y a la riqueza. O sea, antes de que Job tuviera posesiones y buena salud, era bueno. Después de las pruebas, se llenó de amargura. Y seguro que la amargura transforma la actitud, el carácter de una persona, ¿sí? Entonces, hombres y mujeres intachables ante los ojos de Dios. Y esto es muy importante porque es lo que nos debería importar. Nunca vamos a ser intachables y justos ante el mundo, mucho menos ante Satanás, mucho menos ante el pecado, ante nuestros amigos, ante los conocidos, ante los enemigos. Jamás seremos justos, pero ante los ojos de Dios sí somos justos, porque Dios ve nuestro corazón. Tercero, y eso tiene que ver con el arrepentimiento, porque en todo ese proceso donde Job se llenó de amargura, de hecho Job llegó a maldecir 2 veces la vida, que ya entendemos que la vida es la mayor bendición que Dios nos da, y Job en ese proceso de estar lleno de amargura, maldijo la vida 2 veces. Tercero, de absoluta integridad. Cuarto, de temor a Dios. Y quinto, apartados del mal.
Qué bendición. Espíritu Santo, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Hasta luego.